Está con nosotros el senador Fulvio Rossi. Fulvio, muy buenas noches. Hola. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Naturalmente ustedes saben que una de las cosas que motiva la presencia del senador Rossi aquí son las declaraciones del domingo pasado en el diario La Tercera, donde hace o abre nuevamente el debate sobre la eventual despenalización de la marihuana, y otros han dicho, bueno, también de otras drogas, otros están en contra, sale el gobierno. Veamos la siguiente nota. Me parece ya la vuelta. Estamos aquí conversando en la mesa. Allá. Acá. Está cometiendo un gran error consumiendo. Me parece de un acto de valentía primero y normalizador sobre el tema. Fulvio Rossi lo dijo con todas sus letras: fuma marihuana 2 veces al mes. El senador no terminó de hablar y ya estaban pidiendo exámenes de droga y otras cosas. Lo que hay que revisar es la conveniencia de que las autoridades consuman droga, porque me parece que eso es bastante poco ejemplarizador. Es algo normal, la gente cree que esto no ocurre en ninguna parte y ocurre en la vuelta de la esquina. Entonces, que lo sincere un político tan conocido como Fulvio Rossi me parece de un acto de valentía primero y normalizador sobre el tema. La ofensiva a favor de la cannabis fue más allá. Junto al senador Lagos Weber impulsó un proyecto que busca regular el cultivo de la marihuana y junto con ello reabrir el debate sobre la despenalización de esta droga. Si uno le quiere dar voces a consumidores, que en este caso solo que ellos son más conocidos y son personas que han tenido vidas bastante privilegiadas, me encantaría que le dieran voces también a consumidores que no pueden contar la misma historia que cuentan ellos, de tantos brillos y éxitos. Según datos de Senda, un 14,4% de adultos que están en rehabilitación son adictos a la marihuana. Para el doctor Mauricio Purto, quien ha intercedido para que pacientes puedan consumirla con fines terapéuticos, prohibirla es inútil. Creo que ninguna prohibición jamás va a evitar el consumo. La prohibición solamente va a generar mercado negro y crimen organizado. Y está en los estados darse cuenta de esto para disminuir el crimen. Hoy en día nosotros atendemos a lo largo del país a más de 17.000 personas que tienen adicciones, y tienen adicciones, aunque a algunos no les guste saberlo, también a la marihuana. En la arena política cada vez existe más apoyo para la despenalización. Desde el ex senador Nelson Ávila hasta el expresidente Ricardo Lagos han salido del closet a favor de la legalización. Aparte de que se presente un proyecto de ley y se discuta en el Parlamento donde tiene que ser, es bueno que esto además filtre a la población. Mucha gente dice, no, es que las señales, los ejemplos... Si la gente lo ve, si no lo ven los políticos, lo ve al frente de su casa, lo ve con su familia. Pero el senador Rossi podría estar fumando sus últimos pitillos. Sus colegas reactivarán un proyecto de ley para obligar exámenes de drogas a los parlamentarios. La conducta que le corresponde a un parlamentario debe ser intachable. Y eso incluye, obviamente, no consumir droga, porque la persona pierde independencia o porque no está en las mejores condiciones mentales para servir a su ciudadanía. Fulvio, de las 1 o 2 veces que declaraste fumar marihuana al mes, ¿en qué circunstancias son? ¿Circunstancias de vida privada? Vida privada, mira, porque, perdón, por lo que dice ahí Alberto Cardemil, él teme aparentemente que tú lo hagas, por ejemplo, trabajando. Yo creo que eso, legislando. una cosa que me ha llamado la atención es la falta de rigor intelectual que hay en esta discusión, porque sería lo mismo plantear que uno llegue con alcohol a una sesión. Yo la verdad que creo que aquí una conducta privada que se da en el ámbito de tu intimidad, en tu casa, y que no ofende la moral pública, ni tampoco daña a terceros, el Estado no puede tener injerencia, y eso está garantizado en la Constitución chilena, está garantizado en tratados internacionales que Chile ha suscrito. La misma Constitución argentina dice, esos temas donde lo que tú hagas en tu vida privada, en el ámbito de la intimidad, cuando no se ofende la moral pública, tampoco hay daño a terceros, solo le compete a Dios. Entonces, lo que yo creo aquí, que hay un autoritarismo intelectual feroz, que pretende imponer una mirada del mundo, concepciones del mundo, ciertos prejuicios, ciertos miedos, imponerse al resto de la sociedad y homogeneizar la sociedad. Pero legalmente tú no podrías, como parlamentario, consumir, ¿no? Los parlamentarios no tienen ninguna inhabilidad. Hoy día el consumo personal y privado no concertado no es una falta. Pero los parlamentarios no tienen un régimen especial. No hay un régimen especial, y esto ha sido motivo de mucha discusión, y hay un tema que es bien importante, porque uno podría discutir respecto si la política criminal, la guerra contra la droga que le impulsó Estados Unidos, y que es reciente,
¿Ha tenido éxito o no? Porque esto es reciente. Pareciera ser que siempre la guerra a la droga fue la política para enfrentar el tema de la droga. Pero el año 1961 recién se establece la Convención Única de Estupefacientes. Desde los albores de la humanidad se ha consumido droga y también ha habido esfuerzos por controlarla, regularla y fiscalizarla. De hecho hubo un control informal, muchas veces en la Iglesia Católica. Entonces yo diría que aquí, y la segunda derivada, esto tiene que ver con la política criminal, si funciona o no funciona, lo segundo tiene que ver, ¿tiene una sociedad derecho a discutir respecto de la licitud o no de un determinado droga o medicamento? Porque, digámoslo, el café y la cafeína estuvo prohibido mucho tiempo. En la década del 20, el siglo pasado, en Estados Unidos, no sé, usted sabe muy bien, se prohibió el alcohol. El tabaco en algunas sociedades estuvo prohibido. Hay elementos culturales, por eso que la moral social es dinámica, no es absoluta. Entonces aquí se hacen juicios de valor que no corresponden. El problema es que se están mezclando muchas cosas en este debate, porque el primero es el tema de tu consumo personal, que yo supongo que eso fue una de las herramientas para poner el tema en el debate. Pero al poner el consumo personal y no alertar que eso tiene riesgo, porque está bien, uno cuando hablamos de consumo estamos hablando de una sustancia que no hace bien, como el cigarrillo no hace bien, como el alcohol no hace bien, pero ponerlo como un tema sin poner su riesgo. ¿Sabe? Justamente la tercera, el semanal, hizo una entrevista, que me ofrecieron una entrevista para hablar de la política de la droga, una entrevista profunda respecto a un tema complejo, en donde abordamos el tema de una amplia dimensión, ¿no? Y frente a una pregunta que me hace la periodista, bueno, yo tengo dos opciones, una es mentir, y la otra es ser transparente y decir la verdad. Yo entiendo que hay verdades que duelen, hay verdades que incomodan, pero creo que en ese caso es mejor, cuando uno da un testimonio personal, ser transparente, porque yo tengo un juicio también respecto a esa conducta. Y creo que yo, además, nunca he pensado que deba dársele un estatus distinto a la marihuana. Porque cuando tú dices que la marihuana tiene efectos dañinos, por cierto que los tiene, pero no los tiene más que el alcohol y el tabaco, que son drogalistas. O el ministro del Interior, es una cosa, el ministro del Interior dice yo consumo Rabotril. Bueno, el Rabotril es un medicamento, lo prescribe un médico, genera adicción, dependencia física, síndrome de abstinencia y un montón de problemas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Toda sociedad tiene derecho a discutir respecto de si una droga amerita o no ser prohibida, porque yo creo que la prohibición per se, como lo dice el doctor Purto, lo que hace es alimentar las bandas de tráfico, y es lo que ha ocurrido con la política impulsada por Estados Unidos, en México, en Colombia, y por eso la declaración de Viena, en donde el premio Nobel de Medicina, en donde el expresidente Gaviria de Colombia, Cedillo, Fox, Calderón de México, el presidente Lago, no sé, plantean, aquí estamos fallando. Entonces, yo creo que son dos temas distintos. Uno respecto de la licitud o no de una determinada droga, respecto a sus efectos en la salud y los efectos sociales, eso lo podemos discutir. El alcohol mató 46.000 personas el año pasado, 15.000 el tabaco y 0 la marihuana. Yo creo que son tres temas distintos, y por eso quería primero separar el tema de si el consumo hace mal o no. Y tú dices que hace mal y está bien, y eso yo creo que hay consenso. Y lo otro, si es un tema de salud pública y el tema de seguridad. Porque hay un tema de salud pública, le hace mal a las personas. Y el otro sí, de verdad, se va a avanzar en destruir a las mafias y se va a avanzar en que haya menos violencia, menos tráfico, legalizando la droga. Yo creo que esos son los tres temas, y creo que tú, al poner tu consumo como una fórmula, digamos, de que te hace bien, por así decirlo, no... Pero ¿sabes qué? Un punto bien importante, es que hay un punto bien importante. No, yo podría haber mentido en esa pregunta y haber dicho, ¿saben qué? Yo no voy a hablar de mi tema personal. No, si yo estoy cuestionando eso, y tú sabes que lo estoy cuestionando porque lo hablamos antes de que fuera publicada la entrevista. Pero yo a donde quiero llegar es que, si uno se da cuenta, yo estoy hablando de el consumo moderado, responsable de un adulto. Entonces, hay un argumento que me parece a mí que errado, que se dice, entonces, aquí están estimulando el consumo de menores, es inconsistente el senador Rossi porque habla de una ley antitabaco, modificar la ley de alcoholes. Estamos hablando de consumo responsable en adultos. Cuando un adulto consume una copa de vino al almuerzo, una copa de vino, incluso lo recomienda el médico, de eso estamos hablando. Pero además, como derivada, cuando se dice que la puerta de entrada, yo tengo la convicción más profunda que es la puerta de entrada, porque la persona que consume marihuana, para adquirirla va a un mercado negro, que finalmente, voy al tiro del tema, va a un mercado negro en donde el que le provee la marihuana finalmente termina proveyéndole pasta base, que es más rentable, cocaína y otras drogas. Ese es el punto. Tú, como dijo alguien por ahí, ¿no? Hay que darle dignidad al aficionado.
¿Dónde consigues tú la marihuana? Yo la verdad, también respondí eso y dije, yo no he cometido ninguna falta. Eso sí, un parlamentario no debiese cometer ninguna falta, cosa que yo no he hecho. ¿Dónde la consigues tú? Y lo di claramente como un amigo o amiga, ¿no es cierto?, que llega a la casa en reuniones sociales, y eso pasa en todas partes, pasa en todos los ámbitos, desde la época de la universidad. O sea, yo siento que aquí hay mucha hipocresía y mucho doble estándar. Estoy de acuerdo contigo, hay hipocresía, pero si el asunto es que hay que regular porque es hipócrita. Aquí se puede consumir de manera personal, pero no se puede vender, como si la gente, y no pudiera autocultivar, entonces como si la gente pudiera inventar de la nada, del maná que cayera. Pero tú, directa o indirectamente, te vinculas con el narcotráfico. Claro, pero ahí también hay un argumento errado que empleó el senador Orpiz, que dice, aquí si se legaliza el autocultivo, estamos dándole una mano a los traficantes. Todo lo contrario, justamente. Al revés. Es al revés, porque si tú de alguna manera rompes justamente el negocio cuando tú generas el autocultivo. Fernando. Senador, yo tengo la impresión que si es que efectivamente usted no tiene ninguna falta institucional, en el caso del Senado por lo que ha hecho, en democracia los que deciden si usted está condicionado o en capacidad de seguir en su cargo son los ciudadanos que votaron por usted. O sea, y eso lo tendrá que definir la ciudadanía cuando le toque reelegirse, si es que se va a reelegir. Si es que no hay falta, todo queda en una suerte de interpretación que de alguna manera tiene que ver con las posiciones de las personas, con lo que sabe, con lo que no sabe, con la ignorancia relativa o con lo que mucho conozca sobre el tema de las drogas. Pero me imagino que si es que, como usted dice, no ha incumplido nada desde su posición de senador al declarar que fuma marihuana 1 o 2 veces al mes, lo único que pueden decir que usted no está habilitado para ese cargo son las personas que votaron por usted. Claro, pero lamentablemente hay ciertos parlamentarios, senadores, que han señalado y puesto en duda mi honorabilidad, justamente por una conducta personal y privada. Y que yo insisto, aquí hay un tema más de fondo, porque a mi juicio la libertad del ser humano es una extensión de la dignidad del ser humano. Al atropellar la libertad de ese ser humano, tú estás destruyendo la personalidad del hombre. Y un tema, por eso, mucho más profundo. Y lo otro, siento que hay una especie de autoritarismo moral en donde hay un sector de la sociedad que pretende imponerle a otro una manera de ver la vida, sus creencias, sus prejuicios y sus miedos. Pero lo peor es que sobre temas opinables se niegan al debate, porque la respuesta, en vez de argumentar respecto a la política contra la droga, respecto a los efectos de la droga, respecto de despenalizar o no despenalizar, ellos reaccionan con descalificación personal. Déjeme hacerle una pregunta práctica y con base en lo que son las evidencias. Yo lo hice esto en la semana y causó bastante discusión. Yo quiero suponer un escenario hipotético, un poco así como lo que llamó la posición original un historiador del derecho que se llamaba John Rawls. Significa lo siguiente: uno tiene toda la memoria y la evidencia del pasado, pero tiene que partir la sociedad de nuevo. Tenemos que ponernos de acuerdo en partir la sociedad de nuevo, ¿ok? Todo el pasado tenemos toda la evidencia científica, toda nuestra experiencia, eso lo tenemos, pero queremos partir de nuevo. Y dentro de las cosas que decidimos que vamos a tener en el futuro como sociedad, queremos incluir 1 o 2 drogas legales, de tal forma que la gente las pueda adquirir, las pueda comprar, porque el ser humano es falible, porque lo va a hacer de todas maneras, porque de alguna forma se va a arreglar la cosa. Y por lo tanto tenemos que escoger 2 drogas legales en este mundo hipotético del futuro, pero donde podemos tener acceso a toda la evidencia científica del pasado. ¿Usted cree que se escogerían las mismas 2 drogas legales que se escogieron hoy día como esa legalidad, que es el alcohol y el tabaco? No, yo creo, tengo una convicción ya desde el punto de vista de estudios científicos. No hay un estudio científico que demuestre que el alcohol y el tabaco generan menos daño que la marihuana, o la marihuana a la inversa, más daño que el tabaco y el alcohol. El consumo de alcohol hoy día produce, además de estar asociado a hechos violentos, provoca más de 45.000 muertes, pero no solo eso. Tú sabes muy bien el daño hepático crónico, la miocardiopatía dilatada, la atrofia cerebral. El consumo responsable de marihuana, muy por el contrario. Incluso ya países se plantearon ese tema. La pregunta que estás haciendo, hipotéticamente esos países tienen su historia, ¿no? Pero si te das cuenta, Australia, por ejemplo,
permite el cultivo para uso personal. 17 estados de Estados Unidos permiten el cultivo para uso terapéutico. Hay clubes sociales en España de cannabis. Existe en Holanda desde el año 70 una separación de droga dura y droga blanda. ¿Por qué? Porque el control y el enfoque sanitario, donde uno pone el énfasis en el ser humano, en la protección de la salud, en la prevención y la rehabilitación, es mucho más fácil con circuitos formales que con circuitos informales, como ocurre hoy día. Fernando Villegas. Mientras no prohíban el alcohol, yo no tengo ningún problema con esta situación. No, si el alcohol se auspicia antes en las camisetas del equipo de fútbol. No, o sea, hay una, por supuesto, reina una hipocresía en este país que no es ni necesario ni hablar de eso, porque todo el mundo la ve como la cordillera de los Andes, está presente todo el tiempo. Pero yo te quiero preguntar, y en la personal, ¿por qué? Porque yo asumo que tú sigues fumando esto un par de veces al mes, como yo sigo bebiendo con mis amigos los viernes, y bebo bastante, como le consta que algunos de los que están en esta mesa. Los viernes. Sí. ¿Por qué fumas? O sea, yo te podría decir por qué bebo. Tú me podrías explicar por qué fumas, qué de positivo, y yo creo que hay cosas positivas, encuentras, se desarrollan en ti con el fumar. Yo he tenido alguna vez, he piteado, después dejé porque me da dolor de cabeza, y estaba en esa reunión en que todo el mundo pitea. Y lo que yo observo ahí, que en vez de reinar esa violencia que de pronto produce el alcohol en algunos, por lo menos en los cretinos, sí, es verdad. Sí. La marihuana produce un estado al contrario sonriente, buen humor, o sea, uno se ríe de todo, lo encuentra todo divertido, lo ve todo como desde arriba, relativizado, y no pasa gran cosa, y se acabó. Y puede que sirva, por algo algunos terapeutas lo recomiendan, para reordenar algunas cosas dentro del espíritu de uno, de las cosas que importan y las que no. ¿Cuál es tu objeto? Sí, a ver, descartando el uso terapéutico. Dejamos de lado lo de los médicos. Lo terapéutico. No, que se hace por gusto. A ver, primero, además, yo quiero ser muy franco. Cuando digo 1 o 2 veces, yo puedo estar 6 meses, no. Sí, un poco lo he puesto ahí, pero bueno, está bien. Yo me hago cargo de lo que digo. La marihuana tiene un efecto socializante y genera una suerte de hipersensibilidad que permite a la gente conectarse más íntimamente con el ambiente que lo rodea, con otros seres humanos, y por lo mismo digo yo además que el perfil de la persona que consume marihuana es un perfil totalmente distinto del que bebe alcohol en exceso junto con cocaína. O sea, la comisión de delitos, hechos violentos, conducir a exceso de velocidad, tiene más que ver con el consumo de alcohol, pasta base y cocaína que con el consumo de marihuana. De hecho, en los años 70 la marihuana era más bien asociada a una mirada de la vida, ¿no es cierto?, donde la libertad, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, todo el hipismo, ¿no? Tenía más bien, esa era la mirada, ¿no? Entonces, de ese punto de vista también hay... Let it be. Claro, let it be. Este es un debate que va y viene, porque la primera vez que se empezó a cuestionar esta guerra contra la droga fue en los 80, y se empezó a cuestionar básicamente porque el poder que habían adquirido los traficantes estaba minando a los estados, corrupción de las instituciones. Exactamente. Después esto se sumergió y acaba de volver hace un par de años, con una diferencia que era que los ex eran los que estaban favorables a despenalizar. El presidente Ricardo Lagos, cuando salió del gobierno, el presidente Zedillo, el presidente Gaviria, y el que más ha hecho por esto, que es Fernando Enrique Cardoso, que tiene un documental respecto al tema. Pero todo el mundo dice que es un tema bastante complejo, que las fórmulas no son simples. Portugal sacó una fórmula, Holanda tiene otra, esto va y viene. ¿Cuál de las fórmulas de legalización que hay en el mundo? Porque tomando en cuenta, yo la verdad es que para mí el debate de que si es lúdico o no la marihuana lo encuentro, la verdad es que no le veo mucho sentido. Tampoco le veo sentido si el alcohol es lúdico o no. Yo creo que todos hacen mal, pero puede ser un derecho de las personas de consumirla o no, sin afectar a otros. Pero ¿cuál es la fórmula de legalización? Ver, primero, la única fórmula posible para que esto sea eficaz debe ser multilateral. O sea, y es el énfasis que se ha puesto en la Declaración de Viena y en todas las conversaciones que tú bien mencionabas de los expresidentes, que incluso Santos ha cambiado la mirada siendo presidente. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es el análisis que yo hago al final del día? Es que Estados Unidos es el principal mercado que consume la droga que produce América.
particularmente Colombia, se desplazó a México. Pues eso no es la marihuana. Sí, la marihuana, claro. Estados Unidos se autoabastece, que justamente cocaína y heroína. Claro, estamos hablando de la droga en general, porque por eso dije por otra discusión respecto a la marihuana versus otras drogas. Y ellos exportaron esta guerra, ¿y qué es lo que lograron? Lo que tú bien dices, incluso narcoestado finalmente, donde hay corrupción política, donde hay mafia, donde hay tráfico, hay muerte, cuánta gente muere en Juárez todos los días en México. Entonces, de alguna manera, ¿y cuál es el tema? Que la cosa, lo más eficaz es combatir la demanda, trabajar la prevención, y eso Estados Unidos no lo hace. Incluso Europa lo que hace es una política de reducción de daño. O sea, con control sanitario, seguimiento de los pacientes, rehabilitación, pero en ningún caso tampoco trata de reducir la demanda. Entonces, yo siento que el enfoque que tenemos que tener desde este punto de vista es más bien puesto en los derechos humanos y en el aspecto sanitario. Por eso que muchos países lo que han explorado es una fórmula en donde si se sabe quién consume, si ese paciente tiene algún problema de salud, a ese paciente se le atiende. Muy distinto a lo que pasa hoy día, donde ese paciente se siente criminalizado, perseguido, excluido. Parte de los argumentos más potentes, me escucho, de todos los que hemos leído siempre en este tema que se ha puesto en las cumbres, en fin, es quitarle el negocio a las mafias. Al hacerlo legal, al hacerlo por las vías legales, no solo pagan impuestos, sino que tú puedes regular precios, tú puedes regular calidad, es decir, le quitas el negocio que es tan lucrativo para las mafias. Pero esto tendría que ser entonces para todas las drogas, porque la marihuana no creo que sea el más lucrativo de todos los negocios de las mafias del narcotráfico. Son las otras drogas. El menos lucrativo. El menos. Entonces hay que alinear los argumentos. Si el argumento es quitarle a las mafias el negocio de las drogas y pasársela, por así decirlo, al Estado, a los ministerios de salud que puedan administrar a las personas que tienen determinadas, ¿cómo se llama? Cuando son consumidores frecuentes o son adictos a adicciones, tú serías partidario entonces de legalizar todas las drogas, incluso las duras. Que tú tienes ese punto bien interesante, porque ya dejemos a un lado entonces respecto de los efectos de la marihuana en relación a drogas lícitas, ¿no? Sacamos ese tema y ahora vámonos al tema de las mafias, cómo combatir el crimen organizado. Juan Busto me dijo una cosa, el profesor Juan Busto, diputado, siempre me decía, las prohibiciones son criminógenas. O sea, habitualmente la prohibición causa más daño que lo que tú estás prohibiendo, en este caso la droga. Y él era partidario de liberalizar el comercio de todas las drogas justamente para terminar con el tráfico. O sea, es un tema que habría que discutirlo. Por eso yo digo, yo no pretendo imponer, yo no tengo una decisión definitiva. Por eso que... Pero que ¿sabes cuál es el problema? Perdón, sí, senador. Eso mismo lo planteó Milton Friedman y en el caso chileno Álvaro Bardón en una columna del Mercurio, por la misma lógica. Y muchos periodistas, columnistas. Y muchas personas. Pero yo tengo una mirada que me encantaría saber qué es lo que piensa o cómo lo conversan en el Parlamento. El problema está que cuando uno declara algo legal, casi en forma automática uno cree que esa cosa que está declarada legal es inocua. Es prácticamente, bueno, voy a poner un ejemplo, de ejemplo y pido 1000 perdones a la persona por usar su ejemplo, porque no la conozco a ella, pero sí conozco la frase que dijo. Cuando una niñita que ha tenido algunos problemas, que es de la farándula, que se llama Valentina Roth, le preguntaron por algo que hizo, ella dijo, oye, perdona, yo no me drogo, yo solamente tomé trago y unos Rabotril. Cuando alguien considera que el alcohol, el tabaco, por el hecho de ser legal, por el hecho de poder ir a comprarlo en un kiosco, por el hecho de que tú ves el equipo de fútbol favorito con el lechero de alcohol, es, por ser legal, no causa daño, es inocuo respecto de otra, yo creo que uno tiene que aceptar que el país podrá haber hecho un montón de cosas en términos de impedir o regular o hacer un montón de leyes, pero es obvio que no está siguiendo la lógica o el camino de asumir esto como políticas de salud pública. Lo está haciendo por otras razones, pero no por salud pública. Claro, que justamente cuando tú mencionabas eso, el tabaco es legal, pero todos sabemos lo importante que es tener políticas públicas que ayuden a la prevención, particularmente en menores, limitando y restringiendo el acceso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la ventaja que tendría liberalizar el consumo de toda la droga? Es que ese consumidor se transforma en un paciente que accede al sistema de salud y hoy día tiene bloqueado ese acceso porque él sabe que está incurriendo en una conducta, al menos, ¿no es cierto?, dudosa. Entonces, esa es la gracia que tendría también desde esa perspectiva. Lo transforma en un paciente, accede al sistema sanitario, lo controla, lo sigue, si es necesario lo rehabilita. Y bueno.
Antes de irnos, tenemos nosotros una pregunta al quinto panelista, no es de este tema, por eso punto aparte, y para terminar, Caro Fuentealba, te pregunto, tema totalmente distinto, ¿eh? Dice, con un escenario político desgastado, un binominal falto de representatividad, ¿cómo logramos que la gente se vuelva a sentir representada? Aprovechando que hay un político, Caro Fuentealba, nuestra quinta panelista, te hace esa pregunta. Bueno, yo lo vinculo un poco también con lo que estamos hablando hoy día. Yo siento sinceramente, y no quiero ponerme como ejemplo de nada, ¿no? Porque aquí todo el mundo habla de los ejemplos o no. No, yo creo que hay que recuperar la confianza de la gente también teniendo actitudes más transparentes. ¿Esto que dijiste es parte de eso? Mira, algunos dicen cálculo electoral. Yo no tengo elección hasta bastante tiempo. Sí. Quizá tiene más costo hoy día porque efectivamente hay una mirada conservadora, hay una reacción de la derecha realmente con argumentos de muy poco rigor intelectual, si ustedes cosas que los vean. ¿Cuántos votos crees que vas a tener tu proyecto, porque tú presentaste un proyecto para permitir el autocultivo de marihuana con Lagos Weber? ¿Cuántos votos crees que vas a tener? ¿Sabes? Es que yo efectivamente creo que no hay piso político para aquello, pero ¿sabes? También cuando... Pero no solo en la derecha... Sí, estoy de acuerdo contigo. En la concertación hay gente también muy conservadora. Pero cuando presentamos el proyecto de aborto terapéutico, lo perdimos por 2 votos. Y lo mismo pasó cuando se discutió la diferencia entre hijos legítimos y ilegítimos, terminar con eso. Fíjate que había parlamentarios que argumentaban que un hijo natural que nace fuera del matrimonio no podía tener los mismos derechos y privilegios que un hijo dentro del matrimonio. Así se argumentó a favor de la censura. Por lo tanto, por eso digo, la moral social no es absoluta, es dinámica, evoluciona. Fulvio Rossi, senador socialista, muchas gracias por estar esta noche en Tolerancia Cero. Que estén muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.